Primera Reyes capítulo 1. El rey David ya era viejo y avanzado en días, y aunque lo cubrían con ropas, no podía entrar en calor. Entonces sus siervos le dijeron: busquen para mi señor el rey una joven virgen, que esté delante de él. Lo cuide y duerma a su lado, para que mi señor el rey entre en calor. Buscaron, pues, una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. La joven era hermosa, y ella cuidaba al rey y lo servía. Pero el rey nunca tuvo intimidad con ella. Adonías, hijo de Hagit, se levantó diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros, de jinetes y de 50 hombres que corrían delante de él. Su padre nunca lo había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además era de muy hermoso parecer. Y su madre lo había dado a luz después de Absalón. Este se puso de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, quienes lo ayudaban. Pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los valientes de David, no estaban con Adonías. Adonías mató ovejas, vacas y animales gordos junto a la piedra de Zoheled, que está cerca de En-Rogel, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los valientes, ni a Salomón su hermano. Entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que Adonías, hijo de Hagit, reina sin saberlo nuestro señor David? Ahora ven, déjame darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve, entra al rey David y dile: ¿no juraste tú, rey señor mío, a tu sierva diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Mientras tú aún estés allí hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y confirmaré tus palabras. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey. El rey era muy anciano, y Abisag la sunamita lo servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. El rey dijo: ¿qué deseas? Ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y ahora he aquí que Adonías reina, y tú, rey, señor mío, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes, animales gordos y ovejas en abundancia, e invitó a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, jefe del ejército, pero a tu siervo Salomón no lo ha invitado. Mientras tanto, oh rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se sentará en el trono de mi señor, el rey, después de él. De lo contrario, acontecerá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras ella aún hablaba con el rey, vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey, diciendo: aquí está el profeta Natán. Cuando entró delante del rey, se postró rostro a tierra delante del rey. Y dijo Natán: rey señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha hecho muchos sacrificios de bueyes, animales gordos y ovejas, e invitó a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército y al sacerdote Abiatar. Y he aquí ellos comen y beben delante de él, diciendo: viva el rey Adonías. Pero a mí, tu siervo, al sacerdote Sadoc, a Benaía, hijo de Joiada, y a tu siervo Salomón, no nos ha invitado. ¿Acaso es cosa hecha por mi señor el rey, sin declararlo a sus siervos? ¿Quién se sentará en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey, y estuvo delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como te juré por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, así lo cumpliré hoy. Entonces Betsabé se inclinó rostro a tierra, hizo reverencia al rey y dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Dijo luego el rey David: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada.
Ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: Tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, montad a mi hijo Salomón en mi propia mula, y llevadlo a Gihón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán como rey sobre Israel. Tocad la trompeta y decid: Viva el rey Salomón. Después subiréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará en mi lugar. Porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: Amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, los cereteos y peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomó el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo y ungió a Salomón. Tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba el pueblo con flautas y se alegraba con grande alegría, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, y cuando acabaron de comer, cada uno se levantó y se fue. También Adonías, temiendo de Salomón, se levantó y fue, y se asió de los cuernos del altar, y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare en él maldad, morirá. Entonces el rey Salomón envió, y lo trajeron del altar. Y él vino y se postró ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Primera Reyes, capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, y para que confirme Jehová la palabra que habló sobre mí, diciendo: Si tus hijos guardan mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dijo, te faltará varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Pero a los hijos de Barzillai, Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, e hijo de Benjamín de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo: Yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él. Y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón. Y ella le dijo: ¿Vienes en paz? Él respondió: En paz. Enseguida dijo: Una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: Habla. Él dijo: Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara.
Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una súplica, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey. Salomón, pues él no te lo negará, para que me dé por mujer a Abisac sunamita. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla. E inclinóse ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo poner una silla para la madre del rey, y ella se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisac sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió, y dijo a su madre, ¿y por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios, y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías esta palabra. Ahora pues vive Jehová, que me ha confirmado, y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y que me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, porque digno eres de muerte, pero no te mataré hoy. Por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber al rey Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con la respuesta al rey, diciendo, así ha dicho Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátalo y entiérralo, y quita de sobre mí, y de sobre la casa de mi padre, la sangre que Joab ha derramado sin causa. Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, y los mató a espada, sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre de ellos, pues, recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David, y sobre su descendencia, y sobre su casa y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió, arremetió contra él, y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en lugar de Joab sobre el ejército a Benaía, hijo de Joiada, y a Sadoc el sacerdote puso el rey en lugar de Abiatar. Después envió el rey, e hizo venir a Simei, y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén, y mora allí, y no salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sabe de cierto que morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei, diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó, y enalbardó su asno, y fue a Gat a Aquis, a buscar sus siervos. Fue pues Simei, y trajo sus siervos de Gat. Y avisaron a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat, y que había vuelto. Entonces el rey envió a llamarle, y le dijo,
¿no te hice jurar por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres a una parte u otra, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió, y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Primera Reyes, capítulo 3. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa, la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Mas el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa aún edificada al nombre de Jehová hasta aquellos días. Y Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aun también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ningún extraño estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y el hijo de esta mujer murió una noche, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive.
Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Primera Reyes, capítulo 4. Reinó, pues, el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elioref y Aias, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Zabud, hijo de Natán, sacerdote amigo del rey; Aizar, mayordomo; y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín; el hijo de Decar en Macás, en Saal-Bim, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Hanán; el hijo de Esed en Arubot. Este tenía a Soco y toda la tierra de Efer; el hijo de Abinadab en toda la región de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón; Baaná, hijo de Ahilud, en Taanac y Megiddo, y en toda Bet-Seán, que está junto a Zaretán abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel-Mejola, hasta el otro lado de Jocmeam. El hijo de Geber en Ramot de Galaad, este tenía los pueblos de Jair, hijo de Manasés, los cuales están en Galaad. Asimismo tenía la región de Argob, que está en Basán, 60 grandes ciudades, con muro y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim; Ahimas en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón; Baaná, hijo de Gusai, en Aser y en Alot; Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar; Simei, hijo de Ela, en Benjamín; Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Sehón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Y este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de los pastos y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al otro lado del río, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al otro lado del río. Y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beer-seba todos los días de Salomón. Y tenía Salomón 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros, y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, y cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme a su cargo. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tanesraíta, y que Hemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared,
Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Primera Reyes, capítulo 5. Hiram, rey de Tiro, envió sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram había amado siempre a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: «Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni adversarios tengo, ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digas. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera, como los sidonios». Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: «Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande». Y envió Hiram a decir a Salomón: «He oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que quieras acerca de la madera de cedro y de la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí la desataré, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo, dando de comer a mi casa». Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su casa, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho. Y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes. Por turno, un mes estaban en el Líbano y 2 meses en su casa, y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas, y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón, que eran 3,300, los cuales tenían a su cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para cimentar la casa con piedras de cantería. Y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los hombres de Gebal, labraron la piedra, y prepararon la madera y las piedras para edificar la casa. Primera Reyes capítulo 6. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo, a lo ancho de la casa. Y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa un aposento alrededor, junto a las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La casa, cuando se edificó, fue hecha de piedras que traían ya acabadas de la cantera, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y cubrió la casa con artesonados de cedro.
Y edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual estaba pegado a la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: Respecto a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro. Desde el suelo de la casa hasta las vigas del techo, las recubrió de madera por dentro. Cubrió, pues, de madera el interior, y cubrió el suelo de la casa con tablas de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Y así hizo en la casa un lugar santísimo. Y la casa, es decir, el templo de adelante, tenía 40 codos. El interior de la casa estaba cubierto de cedro, con entalladuras de botones y flores abiertas. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, de 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de madera de cedro el altar, y lo cubrió de oro, de manera que cubrió de oro toda la casa, hasta que toda la casa quedó acabada. También cubrió de oro todo el altar que estaba delante del lugar santísimo. Hizo en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. 5 codos tenía un ala de un querubín, y 5 codos la otra ala del querubín. 10 codos había desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos. Ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de un querubín era de 10 codos, y asimismo la del otro. Y puso estos querubines dentro de la casa, en la parte de adentro, y extendieron los querubines las alas, de modo que el ala de uno tocaba la pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y sus alas en medio de la casa se tocaban la una a la otra. Y cubrió de oro los querubines. Y todas las paredes alrededor de la casa las labró con entalladuras de querubines, de palmas y de botones abiertos por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. La entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo. El umbral y los postes tenían 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo. Y labró en ellas figuras de querubines, de palmas y de botones abiertos, y las cubrió de oro. Y cubrió de oro los querubines y las palmas. Asimismo hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Pero las 2 puertas eran de madera de ciprés. Y las 2 hojas de la una puerta giraban, y las 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y labró en ellas querubines, palmas y botones abiertos. Y las cubrió de oro ajustado al tallado. Edificó también el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas, y de una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echó el cimiento de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todos sus detalles y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Primera Reyes, capítulo 7. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años, y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, de 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de maderas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas, 15 en cada hilera, y había 3 hileras de ventanas, una frente a la otra en 3 hileras. Todas las puertas y postes eran cuadrados, y las unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas de 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de aquellas, con sus columnas y maderas correspondientes. Asimismo hizo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio,
y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y en su casa en que moraría, en otro atrio dentro del pórtico, hizo otra casa de obra semejante a esta. Hizo también una casa para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, de la misma manera que este pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras de gran precio, cortadas y aserradas con sierras según medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y por fuera hasta el atrio grande. El cimiento era de piedras costosas y grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí arriba eran también piedras de gran precio, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. Así también en el atrio interior de la casa de Jehová y en el pórtico de la casa. Y envió el rey Salomón, e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, que su padre había sido de Tiro, artífice en bronce, y estaba lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón, e hizo toda su obra, y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada columna era de 18 codos, y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red, y unas guirnaldas a manera de cadenas, para los capiteles que se habían de poner sobre la cabeza de las columnas, 7 para un capitel, y 7 para el otro capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de una red, para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas. Y de la misma forma hizo con el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico eran de obra de lirios, y tenían 4 codos. Tenían también los capiteles. De las 2 columnas 200 granadas en 2, hileras alrededor, encima de la segunda cornisa junto a la red. Y así con el otro capitel. Estas columnas erigió en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, le puso por nombre Boaz. Y en la parte superior de las columnas había obra de lirios. Así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y alrededor del mar había figuras de calabazas, 10 por cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 hileras. Las calabazas fueron fundidas cuando el mar fue fundido. Se apoyaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Sobre ellos se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor, y su borde era labrado como el borde de un cáliz o de una flor de lis. Cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 fuentes de bronce. La capacidad de cada fuente era de 40 batos, y cada una era de 4 codos. Colocó una sobre cada uno de los 10 basamentos, e hizo las basas de bronce. La altura de cada basa era de 4 codos, y la longitud de cada una era de 4 codos. La obra de las basas era esta. Tenían cintas, las cuales estaban entre molduras, y sobre aquellas cintas que estaban entre las molduras había leones, bueyes y querubines, y sobre las molduras de la basa, tanto encima como debajo de los leones y de los bueyes, había añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición, que sobresalían de los festones, para venir a quedar debajo de la fuente. La boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda de la forma del pedestal, de codo y medio. Y también en la boca había entalladuras, cuyas tablas eran cuadradas, no redondas. Las 4 ruedas estaban debajo de las molduras, y los ejes de las ruedas salían al lado de la basa. Y la altura de cada rueda era de codo y medio, y la forma de las ruedas era como la de las de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus llantas, todo era de fundición.
Asimismo las 4 repisas a las 4 esquinas de cada basa. Las repisas eran parte de la misma basa. En lo alto de la basa había un calzado redondo de medio codo de alto, y encima de la basa sus molduras y sus cintas, las cuales eran de la misma fundición de ella. Y grabó en las planchas de las cintas y en las molduras querubines, leones y palmas, cada uno en su lugar, y añadiduras alrededor. De esta manera hizo 10 basas fundidas de una misma forma, de un mismo tamaño y de una misma entalladura. Asimismo, hizo 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una tenía 4 codos. Cada fuente colocó sobre una de las 10 basas, y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda de la casa. Y colocó el mar al lado derecho de la casa, al sureste. Asimismo hizo Hiram las fuentes, las palas y los tazones. Y así acabó Hiram toda la obra que hizo al rey Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas. Y las 2 redes que cubrían los 2 capiteles, redondos que estaban encima de las columnas. 400 granadas para las 2 redes. 2 hileras de granadas para cada red, para que cubriesen los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas. Un mar y 12 bueyes debajo del mar. Los calderos, palas y tazones. Todos sus utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y dejó Salomón sin pesar todos los utensilios, por ser muy grande la cantidad de bronce. Hizo también Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro, y una mesa sobre la cual estaban los panes de la proposición, también de oro. Los candelabros de oro purísimo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, delante del lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. También los cántaros, despabiladeras, tazones, cucharillas e incensarios de oro purísimo. Las bisagras de oro, tanto para las puertas de la casa de adentro, el lugar santísimo, como para las puertas de la casa del templo. Así se terminó toda la obra que el rey Salomón hizo para la casa de Jehová. Y metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, la plata, el oro y los utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Primera Reyes, capítulo 8. Entonces juntó Salomón a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los principales de los padres de los hijos de Israel, ante el rey Salomón en Jerusalén, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. Los llevaron los sacerdotes y levitas, y el rey Salomón, y toda la congregación de Israel, que se había reunido con él delante del arca, sacrificaban ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Pues los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así los querubines cubrían el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas, de modo que se dejaron ver las cabezas de las varas del arca delante del lugar santísimo, pero no se veían desde afuera. Y allí están hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, cuando Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, después que salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad.
Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar, casa donde estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: Respecto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho. Porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que él hizo con nuestros padres, cuando los sacó de la tierra de Egipto. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos los que andan delante de ti de todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora, pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí. Que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo, y se le exigiere juramento, y viniere a jurar delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo, y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo, para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volviere a ti, y confesare tu nombre y orare, y rogare a ti en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si los cielos se cerraren y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se convirtieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Y les enseñarás el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si hubiere en la tierra hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos, los hijos de los hombres,
para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú los envíes, y oraren a Jehová hacia la ciudad que tú escogiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, y éstos los lleven cautivos a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, y se convirtieren, y oraren a ti en la tierra de los que los hubieren llevado cautivos, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú escogiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén, pues, atentos tus ojos a la oración de tu siervo, y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invoquen. Porque tú los apartaste para ti como heredad, tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras, con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro. Sea, pues, perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el centro del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo celebró Salomón fiesta, y con él todo Israel una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún otros 7 días, esto es, por 14 días. Al octavo día despidió al pueblo,
Y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Primera Reyes, capítulo 9. Cuando Salomón hubo acabado de edificar la casa de Jehová, la casa del rey, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. A como hablé a David tu padre, diciendo: no te faltará varón en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartaréis vosotros y vuestros hijos de en pos de mí, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Aconteció al cabo de los 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram rey de Tiro había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés. Y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tienen hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová, su propia casa Milo, el muro de Jerusalén, Hazor, Megiddo y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser, y la quemó, y mató a los cananeos que habitaban en la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Así edificó Salomón a Geser, Betorón la Baja, Balat y Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades de abastecimiento que Salomón tenía, las ciudades de los carros, las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no pudieron destruir, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel puso Salomón por siervos, sino que eran hombres de guerra, sus siervos, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros y su gente de a caballo. Y los jefes que puso Salomón sobre las obras eran 550, los cuales tenían a su cargo el pueblo que hacía la obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa, que Salomón le había edificado. Entonces él edificó a Milo, 3 veces cada año ofrecía Salomón holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Primera Reyes capítulo 10.
Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia». Y dio ella al rey 120 talentos de oro, y muchísimas especias y piedras preciosas. Nunca vino tan gran abundancia de especias como la que dio la reina de Sabá al rey. Salomón, la flota de Hiram, que traía oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustradas para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que le dio de suyo el rey Salomón. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias, y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo, hizo 300 escudos de oro batido. En cada escudo gastó 3 minas de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta del trono era redonda por el respaldo. Y a uno y otro lado tenía brazos, cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis, y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y todos llevaban cada uno su presente: utensilios de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos, todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el río hasta la tierra de los filisteos, y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, y cedro como los cabrahigos, que están en la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey los compraba. Y venía un carro de Egipto por 600 piezas de plata, y un caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Primera Reyes, capítulo 11.
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Asimismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de la sangre real de Edom, porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab el general del ejército a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó con algunos edomitas, siervos de su padre, para ir a Egipto. Era Hadad entonces muchacho. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa, les señaló alimentos y aún les dio tierras. Y halló Hadad gran gracia delante de Faraón, y le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz a su hijo Genubat, al cual destetó Tapenes en casa de Faraón. Y estaba Genubat en casa de Faraón, entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres, y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Qué procuras ir a tu tierra? Él respondió: nada. Con todo, te ruego que me dejes ir. Dios también le levantó por adversario a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba, y juntó gente contra sí, y se hizo capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Y se fueron a Damasco, y habitaron allí, y reinaron en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y con el mal que hacía Hadad, aumentaba Rezón el daño. Y aborreció a Israel, y reinó sobre Siria. Asimismo Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Y la causa por la que rebeló contra el rey fue esta: Salomón había edificado a Milo y cerrado el portillo de la ciudad de David su padre. Este Jeroboam era hombre valiente y esforzado, y viendo Salomón a este joven que hacía su obra, le puso al frente de los cargos de la casa de José. Aconteció, pues, en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita. Y éste traía un manto nuevo, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías el manto nuevo que tenía sobre sí, lo rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos,
Porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y te daré a ti 10 tribus, y él tendrá una tribu, por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de su mano, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual elegí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desee tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si oyeres todo lo que yo te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y te entregaré a Israel. Y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Procuró, por tanto, Salomón matar a Jeroboam, pero se levantó Jeroboam y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, y todo lo que hizo, y su sabiduría, no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam su hijo.